Muy buenas noches a todos, a todas. En primer lugar, yo quiero saludar nuevamente a la señora Ministra de Justicia y quiero agradecer muy particularmente al Colegio de Abogados por esta invitación. Uno acostumbra a decir, ¿sí?, que es una honra y que es un privilegio, pero realmente pocas situaciones se dan como esta en que estar hablando aquí con ustedes para mí representa verdaderamente un privilegio. Porque el país que tiene la mejor ley de responsabilidad penal juvenil de América Latina invita a un representante del país que tiene la peor ley de responsabilidad penal juvenil en Costa Rica. Hay algo de irónico y de paradójico en esta invitación, así como hay algo de presuntuoso en el título de esta charla mía sobre el futuro de los sistemas de responsabilidad penal juvenil en América Latina. Una vez le preguntaron a Pedro Malán, cuando era ministro de Economía del Brasil, le hicieron una pregunta referida a la inflación. Y entonces, después de aclarar un poco la pregunta, el doctor Malán dijo: pero usted me está pidiendo que yo haga una previsión de futuro. Sí, le dijo el periodista. Bueno, es bastante difícil porque en nuestro continente ni el pasado es previsible, así que imagínense ustedes el futuro. Uno acostumbra a colocar epígrafes, ¿sí?, cuando hace un trabajo escrito. Pero yo quiero hacer un epígrafe en esta charla de hoy, y quiero comenzar con una cita muy breve de un extraordinario jurista italiano que junto a Bobbio y a Luigi Ferraioli sea tal vez el mayor jurista italiano vivo, que se llama Stefano Rodotà, y que hace muy poco tiempo acaba de publicar un libro extraordinario que se llama El derecho a tener derecho, esta famosa frase de Hannah Arendt. Y él comienza este libro diciendo que los derechos solo se vuelven débiles cuando la política los abandona, ¿no? Y me parece que este es el epígrafe con el que yo quiero comenzar esta charla. Yo creo que pocos pueden imaginarse lo que significa para mí estar con ustedes esta noche, porque he sido desde el día de su aprobación un consecuente y riguroso defensor de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil de Costa Rica. Pocos amigos que se encuentran presentes esta noche, muy particularmente el doctor Carlos Tiffer, saben los golpes que yo he recibido, particularmente en la Argentina, ¿sí?, por esta defensa a la que obviamente nadie me ha obligado y a la que he optado y opto en plena conciencia. Yo estoy convencido que la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil de Costa Rica es, para comenzar, la mejor expresión técnico-jurídica del derecho penal mínimo. La Ley de Responsabilidad Penal Juvenil de Costa Rica es también como el descubrimiento de América. En uno de los libros más maravillosos que se hayan escrito en América Latina, El espejo enterrado, de Carlos Fuentes dice que el descubrimiento de América es el triunfo de la evidencia contra la hipótesis. Aún recuerdo las hipótesis agoreras de minoristas y neominoristas que todavía no sabían que eran neominoristas, afirmando, cuando se aprobó la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil de Costa Rica, porque yo, junto con el doctor Álvaro Burgos y el doctor Carlos Tiffer, pertenezco al Jurassic Park de esta historia de las leyes de responsabilidad penal juvenil, y digo que recuerdo las hipótesis agoreras afirmando que la disminución inicial del número de privados de libertad producto de la nueva ley
le seguiría un aumento descomunal y geométrico del número de los privados de libertad en Costa Rica. Digo, a 18 años de su creación, la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil de Costa Rica, la más dura de América Latina, medida en términos del monto de la privación de la libertad, corresponde paradójicamente al país que en términos proporcionales tiene el menor número de menores de edad privados de libertad. Y me refiero en este caso a los menores de 18 años. Porque es cierto y realmente hay que tener coraje y hay que tener voluntad de transformación y voluntad de cambio, como lo ha hecho la señora ministra aquí, para dar en forma minuciosa estas cifras. En mi país, desde hace 8 años, el número de los privados de libertad menores de edad es un secreto de Estado. Nosotros no lo sabemos. Bueno, tampoco sabemos el número de la inflación y poco a poco vamos a empezar a desconocer el número de habitantes que tenemos. De un lado, Costa Rica, con la ley de responsabilidad penal juvenil más dura de América Latina, tiene en términos proporcionales el menor número de menores de 18 años privados de libertad. En el otro extremo, el Uruguay, un país con el que Costa Rica adora compararse y viceversa, y que tiene la desgracia, el Uruguay, entre otras cosas, de tener un vecino como nosotros, y en ese sentido es bastante fácil la autocomplacencia. Un país donde los menores de edad son como los osos panda, están en proceso de extinción. Uruguay tiene 3.200.000 habitantes y la población, la pirámide poblacional más vieja de América Latina. Y desde una visión que en el mejor de los casos sería ingenua, se sostiene que el Uruguay tiene una ley benigna. La semana pasada el Uruguay, que en eso sí comparte el coraje, hay que reconocerlo, comparte el coraje y la veracidad de los hechos. El Uruguay, Chile, Costa Rica son de los pocos países de América, Brasil, que tienen información cuantitativa confiable fehaciente. Lo que me parece que es una condición no suficiente para nada, pero imprescindible para cualquier política seria, contar con información cuantitativa confiable. El Uruguay tenía, como dije la semana pasada, 800 menores de edad privados de libertad, menores de 18 años. Un país que tiene 1 millón de habitantes menos que Costa Rica. La provincia de Santa Fe, en mi país, la Argentina es un país federal, la provincia de Santa Fe, que políticamente no responde a los dictados de la política nacional, del gobierno nacional, y que por el contrario resiste a los embates políticos y al estrangulamiento económico del gobierno central en esta y otras materias, es de las pocas provincias argentinas que no esconde sus cifras. Y tiene hoy, con la misma población que el Uruguay, el mismo número de privados de libertad que Costa Rica. Esto hay que reconocerlo también. Mendoza, que es una provincia alineada con el gobierno nacional, es la única provincia de la Argentina que juntamente con Santa Fe tiene cifras bajas y es, por cierto, la única provincia que da a conocer junto con Santa Fe la cifra de sus privados de libertad. Lo que pasa en el Uruguay es el resultado de lo que yo llamo un consenso bobo, cuya expresión más acabada es el artículo 86 de la ley. En Uruguay hay un Código Integral de Protección de la Infancia que contiene, esto es importante saberlo, la mitad de los países de América Latina tiene el modelo de Costa Rica. Esto no dice nada respecto de la calidad, es una cuestión formal. La mitad de los países de América Latina tienen dividido en 2 partes la legislación sobre la infancia, una ley de responsabilidad penal juvenil y una ley de protección, como es el caso de Costa Rica, y la otra mitad prácticamente tiene una ley única. El Uruguay tiene una ley única que es del año 2005, y en el momento el debate estaba trabado y se destrabó con esta redacción del artículo 86. Las medidas de privatización, esto dice el artículo 86 de la ley de protección de infancia en el Uruguay, la parte penal de esta ley, dice: las medidas privativas de libertad
solo se aplicarán a los adolescentes declarados por sentencia ejecutoriada responsables de infracción. Hasta aquí todo muy bien, pero que a juicio del juez justifique las mismas. Esto, dicho en castellano, quiere decir que la medida de privación de libertad se da cuando al juez se le da la gana. ¿Qué puede concluirse de esta breve introducción que estoy haciendo yo aquí? En primer lugar, que los problemas técnicos jurídicos nunca son tales, ¿sí? En segundo lugar, que tarde o temprano por los consensos fáciles se paga un precio altísimo. En tercer lugar, que esto no es una perspectiva de derechos. Yo trabajé muchos años en UNICEF y en un momento como empezó la moda de hablar de la perspectiva de derechos y se me citaba frecuentemente y yo me sentía un poco incómodo porque yo nunca entendí muy bien qué significaba, sobre todo en el contexto de UNICEF, esta perspectiva de derechos. Después entendí lo que no significaba una perspectiva de derechos. Y una perspectiva de derechos no es una perspectiva de corto plazo, ¿sí? Tampoco en el largo plazo, porque como decía Keynes, en el largo plazo estamos todos muertos. Pero una perspectiva de derecho no es una perspectiva de corto plazo. Y el cuarto punto de lo que significa esto y por qué esto artículo 86, es que esto significa la banalización del uso de la privación de libertad, que es, a mi modesto entender, el motivo central de la crisis de los sistemas de responsabilidad penal juvenil en América Latina. Y el gran dilema que hoy enfrentamos en lo que respecta al futuro de los sistemas de responsabilidad penal juvenil en América Latina. Pero yo voy a volver nuevamente sobre esto. Estoy convencido de que el uso y la función, es decir, los dilemas que se plantean en torno al uso y la función de la privación de libertad es lo que va a decidir el futuro de los sistemas de responsabilidad penal juvenil en América Latina. Pero volvamos a la comparación entre ambos países diciendo en primer lugar que no la menciono, esta comparación, por ser un fetichista de los números, ¿sí? Sino porque nuevamente digo que en lo que sucede con el uso de la privación de libertad está el futuro de los sistemas de responsabilidad penal juvenil de América Latina. Uno puede preguntarse, ¿son los adolescentes uruguayos, 800 menores de 18 años privados de libertad contra 67 menores de edad privados de libertad en Costa Rica? ¿Son los adolescentes uruguayos 10, 11 o 12 veces más violentos que los costarricenses? ¿O es en el uso de la privación de libertad donde puede encontrarse esa diferencia? La Ley de Responsabilidad Penal Juvenil de Costa Rica no ha sido la primera de América Latina, pero sí ha sido aquella con mayor rigurosidad técnica y mayor racionalidad en términos de política criminal. La ley de Costa Rica se diferenció técnicamente del resto porque también se diferenció políticamente. Y aquí yo quiero hacer referencia a un capital que Costa Rica debería preservar. En prácticamente todos los países de América Latina, salvo en Costa Rica, los grandes nombres del derecho penal estuvieron ausentes, como en el caso de Brasil, o contrarios, como en el caso del Uruguay, o ausentes y contrarios porque boicotearon las leyes de responsabilidad penal juvenil desde las sombras, como es el caso de la Argentina. Solamente en Costa Rica, ¿sí? Solamente en Costa Rica los nombres importantes del derecho penal, y quisiera recordar esta noche a Henry Issa, ¿sí? Los nombres importantes del derecho penal, comenzando por Carlos Tiffer, rodearon, ¿sí?, la construcción de la ley de responsabilidad penal juvenil. En el resto de América Latina, como acabo de decir, esto no ocurrió. Y dicho sea de paso, me gustaría mencionar a dos personas que desde perspectivas distintas y desde institucionalidades distintas colaboraron para que los nombres importantes del derecho penal estuvieran en la tarea de construcción de la ley de responsabilidad penal juvenil. Elías Carranza, quien no está presente hoy aquí, y Mauricio González, que en ese momento, desde la oficina de UNICEF, colaboró para que los nombres importantes del derecho penal de Costa Rica estuvieran presentes, y aquí está el resultado. Y uno de esos nombres importantes
se llama Gilbert Armijo, que también está aquí entre nosotros. ¿Para qué? Para que los nombres importantes del derecho penal estuvieran involucrados en esta lucha de los derechos de la infancia en el campo del derecho. Y habiendo dicho esto, quiero dejar claro cuál es, y lo voy a hacer muy sintéticamente, cuál es la perspectiva desde la que analizo para dónde van los derechos de la infancia en América Latina. Y lo analizo desde una doble perspectiva. Lo analizo desde una perspectiva histórica y de una perspectiva crítica. Lo analizo desde una perspectiva histórica porque aquí estamos hablando de derechos. Y cuando uno habla de derechos, el análisis histórico no es aconsejable, es imprescindible. Porque si alguien me preguntara si yo conozco los derechos, son conquistas sociales. Los derechos se ganan y los derechos se pierden. Ninguna conquista jurídica, como ninguna conquista social, es irreversible. Y si alguien me preguntara si yo conozco algún método para perder derechos, yo sí conozco un método para perder derechos. No sé si es infalible, pero que es muy bueno. ¿Cuál es? Es naturalizar un derecho. Cuando uno pierde de vista el origen histórico de un derecho, uno está preparado para perderlo. ¿Sí? Por eso yo siempre el ejemplo que doy, si en mi país uno le pregunta a boca de jarro a mujeres muy jóvenes, de 16, 17 años, ¿desde cuándo la mujer vota en la Argentina? Probablemente muchas de estas muchachas dirán, ¿cómo desde cuándo? Es que algunas veces las mujeres nos votaron. Las mujeres en la Argentina votaron por primera vez en 1952. Y cuando uno mira la historia universal del sufragio se lleva algunas sorpresas interesantes. Las mujeres turcas tuvieron derecho al voto 50 años antes que las mujeres francesas. Entonces, la perspectiva histórica para analizar estos temas es absolutamente imprescindible. ¿Por qué? Porque, como dice un filósofo desconocido e inclasificable, aquellos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Y nosotros necesitamos conocer esta historia para saber que no la debemos repetir. ¿Y cuál es la historia que nosotros no debemos repetir? La criminalización de la pobreza. Eso fue a lo que se enfrentó la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil en Costa Rica, donde la privación de libertad sí existía, pero lo que no existían eran las garantías y el debido proceso. Entonces, muy brevemente, muy esquemáticamente, digo que esta es la perspectiva, mitad de mi perspectiva es histórica y mitad de la otra mitad es crítica. Y acá cuando uno dice que es una perspectiva crítica, porque crítica es de aquellas palabras, como decía Julio Cortázar, Cortázar decía que las palabras son como los cuchillos, que cuando se usan mucho pierden el filo. Entonces cuando uno se enfrenta a estas palabras, uno tiene dos posibilidades, o deja de usarlas, o especifica en qué sentido las está utilizando. Crisis es otra palabra. Yo no quiero dejar de usar la palabra crítica, pero soy consciente del uso y abuso que hay de este concepto. Entonces quiero decir en qué sentido la quiero utilizar. Y yo quiero utilizar el concepto de crítica en un sentido muy humilde, en un sentido muy modesto. Quiero utilizar la perspectiva crítica en el sentido de trascender el sentido común que dice que las cosas son siempre como aparecen frente a nuestros ojos. Las cosas no son siempre como aparecen frente a nuestros ojos. Sin ir más lejos, la historia es bastante terca en mostrar que primero los hombres contra las mujeres y después los adultos, hombres o mujeres, en relación a los niños, las peores atrocidades las cometieron y se siguen cometiendo mucho más en nombre del amor, la piedad, la compasión, mucho más que en nombre de la propia represión. Entonces, con estas dos perspectivas, yo quiero rápidamente y en forma muy esquemática hacer un análisis histórico brevemente, muy breve, de qué es lo que ha pasado con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que está pronta a cumplir 25 años. Fue aprobada el 20 de noviembre de 1989 por la Asamblea General de Naciones Unidas. Yo distingo 4 etapas. Una primera etapa que va de la aprobación del 89 al 91, que es una etapa donde los países lo que hacen es ratificar la convención y promulgarla, es decir, llevarlas a sus respectivos parlamentos y transformarla en una ley nacional. Esta primera etapa
cuando uno mira retrospectivamente la historia de la ratificación, los países de América Latina fueron la primera región en absoluto que ratificaron con una velocidad pasmosa la convención. Esta velocidad, que fue en una versión bastante edulcorada, leída como que América Latina era el continente que más rápidamente ratificaba la convención por un estado de conciencia idílico, en realidad se debió bastante a la irresponsabilidad de la dirigencia política latinoamericana, que creyó que la convención era gratis. Es decir, que no iba a traer ningún tipo de consecuencia en materia de impacto real sobre la legislación nacional. Pero como la ley no solo fue ratificada, la convención no solo fue ratificada, sino que fue promulgada, se creó inmediatamente una situación de esquizofrenia jurídica, es decir, la vigencia simultánea de dos leyes que, regulando la misma materia, eran de contenido antagónico, las viejas leyes de menores. Y hay que acordarse muy bien, y por eso yo creo que en los programas de estudio de derecho de la infancia hay que incluir los textos, ¿sí?, del derecho menorista, derecho entre comillas. Yo siempre decía que el derecho de menores se parecía al derecho, lo mismo que la música militar se parece a la música, no se parece en nada. Porque es muy importante saber de dónde viene esta historia, porque cuando uno mira retrospectivamente el viejo derecho de menores, en los manuales de derecho de menores de los años 60 y 70, uno se encuentra con esta frase: el derecho de menores es un derecho autónomo. Y se repetía como loros, repetíamos que el derecho de menores era un derecho autónomo. Y llegó la convención, y lo paradójico que la convención no solo nos cambió el futuro, sino que sobre todas las cosas nos cambió el pasado. Porque la Convención Internacional de los Derechos del Niño nos permitió, mirando para atrás, saber de qué cosa era autónomo el derecho de menores. ¿Y de qué cosa era autónomo? Del derecho constitucional. En la violación sistemática y flagrante de las garantías que las constituciones nacionales le otorgaban a todos los ciudadanos, se construyó la llamada política de asistencia social a los niños pobres en América Latina. Entonces, entre el 89 y el 91 es el momento de este momento, el momento de las relaciones públicas. Digo de las relaciones públicas, UNICEF no tuvo ninguna participación en la construcción de la convención, pero dio una contribución extraordinaria, no lo impidió. Hubiera tenido el poder suficiente como para impedir la convención y no lo hizo. Porque tal vez fue la grandeza del mejor director ejecutivo que tuvo UNICEF en su historia, un señor que se llamó James Grant. Bueno, y se cierra más o menos en el 91 esta primera etapa, y en la segunda etapa, que yo creo que es la que va entre 1992 y 1998, 99, por ahí, es una etapa de mucha riqueza. Y es la etapa que yo llamo de expansión jurídico-cultural de derechos. Es la etapa donde se producen, se reforman se derogan las viejas leyes de menores y se aprueban las nuevas leyes de acuerdo con la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil de Costa Rica se inscribe en este proceso, ¿sí?, entre el 92, 98, 99, que yo llamo de expansión jurídico-cultural. Pero a fines de los 90, este proceso rico de expansión y de creación de nuevos derechos se corta. Pasan por lo menos tres cosas, sin una vinculación aparente entre ellas, porque yo por lo menos rechazo siempre cualquier teoría conspirativa de la historia, pero pasan tres cosas que cambian, como diría el viejo Hegel, el espíritu de la época. ¿Y qué pasan? Bueno, allá por 1995, en el Perú dictatorial de Fujimori, sin Congreso, se aprueba una ley que se llamó, en relación a los menores de edad, de pandillaje pernicioso. Es decir, cuando un menor de edad cometía un ilícito en modalidad de pandillaje pernicioso, y cuando lo cometía, cuando el juez decía que era la modalidad de pandillaje pernicioso, las penas podían llegar a 50 años. Es en este momento también que comienza esta absurda política en relación al tema de las maras, básicamente en 3 países de Centroamérica, en El Salvador, en Honduras y en Guatemala. Y es también en 1997, no podía faltar, que se produce la primera sentencia de reclusión perpetua a un menor de edad en toda la historia de América Latina. ¿Dónde? En la Argentina. Porque la Argentina, en rigor de verdad, no tiene una ley de responsabilidad penal juvenil.
Argentina tiene un decreto de la dictadura. El régimen penal de la minoridad en la Argentina tiene la firma de Jorge Rafael Videla. Y a 10 años de un gobierno que ha hecho de los derechos humanos su prioridad, todavía no hemos tenido tiempo para modificar esta ley. Dime de qué te jactas y te diré de qué careces, hay un refrán que dice así. Entonces, a partir de los fines del 90, me parece que esta etapa de expansión jurídico-cultural de derechos se corta. Y entramos en lo que yo creo en América Latina. Ahora es obvio que estoy hablando de América Latina en términos tendenciales. En qué medida estas cosas se verifican más o menos en los distintos contextos regionales es cuestión para el debate y la discusión posterior. Así que a menos que nombre un país particularmente, que lo haré en algunas circunstancias, estoy hablando de tendencias generales en América Latina. Entonces, a partir de fines de los 90 se rompe esta expansión, esta tendencia positiva, y entramos en un largo periodo de involución autoritaria. Y a mí me parece que entre fines de los 90 y aproximadamente el 2003, 2004, más o menos, visto desde la perspectiva de hoy, que seguimos en este largo proceso de involución autoritaria, me parece que tenemos dos momentos de esta involución autoritaria. Un primer momento, ahora sí, que es el tercer momento de la Convención, pero un primer momento de la involución autoritaria que va de fines de la década de los 90, como acabo de decir, hasta el 2003, 2004, y que es el momento que yo llamaría clásico de la involución autoritaria. ¿Y por qué yo llamo el momento clásico de la involución autoritaria? Porque este momento se caracteriza básicamente con dos eslogans, porque ya no son ni siquiera propuestas. Son dos eslogans que sintetizan el momento clásico de la involución autoritaria. Aumentemos las penas y bajemos la edad de la imputabilidad. Y esto es una clara involución autoritaria. Sin embargo, a partir de los años 2004, 2005, seguimos en la larga onda de la involución autoritaria, pero sin embargo, me parece que está cambiando la modalidad de esta involución autoritaria. Ya no se trata de aumentar las penas y bajar la edad de la imputabilidad, sino que se trata mucho más de una involución autoritaria que se materializa a través de una destrucción sistemática de las garantías. Y cuando uno habla de destrucción sistemática de las garantías, uno está acostumbrado que la destrucción de las garantías solamente se da vía las reformas legales. Y francamente, nosotros en América Latina tenemos que empezar a reconocer que la destrucción de las garantías no se da solamente vía las reformas legales, que también se da por vía de estrangulamientos administrativos, ¿sí? Por vía de estrangulamientos administrativos. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a darse? Una destrucción sistemática de las garantías, ¿para qué? Y acá me parece que viene el gran dilema con el que nos enfrentamos. Para utilizar la privación de libertad, no como una respuesta seria y legítima para los delitos graves y gravísimos que cometen los menores de edad, sino como una especie de política social reforzada para los adolescentes pobres de las periferias urbanas. Es decir, este es el gran dilema al que nos enfrentamos en América Latina. Es sobre, lo dije antes y lo estoy materializando en este momento, es sobre el uso y la función de la privación de libertad. Los sistemas de responsabilidad penal juvenil, instaurados a partir de la Convención y de una consiguiente relectura tan novedosa y crítica cuanto correcta de las viejas garantías constitucionales, suponen, entre muchas cosas, la incorporación plena de todos los derechos fundamentales que aseguren nada menos que el debido proceso para todos los menores de edad en conflicto con la ley penal. Este proceso, en realidad, es el mismo proceso que el derecho penal moderno desata con la Revolución Francesa y con los delitos y las penas de Cesare Beccaria, donde el derecho penal se erige como límite a las pretensiones ilimitadas del Estado. Este es el proceso que ha sido torpemente leído
por un cierto progresismo en América Latina como la victoria pírrica de los derechos. Ahora que los niños tienen derecho, ahora tienen responsabilidades. La victoria pírrica de los derechos. Nada representa mejor que estos ejemplos la incapacidad progresista latinoamericana para leer el carácter verdaderamente transformador y positivo de la normativa constitucional que nos rige en democracia. O dicho de otra forma, la ceguera para entender una legalidad como la de la Convención en consonancia con una perspectiva consecuente de la defensa de los derechos humanos, tal como lo expresan los artículos 37 y 40 de la Convención. Una medida para entender la dimensión de los cambios que proponen los sistemas de responsabilidad penal juvenil está dada paradójicamente por el tamaño y la heterogeneidad ideológica de las resistencias que los mismos provocan desde el momento de su nacimiento. Las tensiones presentes en la primera legislación latinoamericana, adecuada sustancialmente a la Convención, que es el Estatuto del Niño y del Adolescente de Brasil, en 1990, casi 5 años antes que la ley de Costa Rica. Y me parece que lo que enfrentamos hoy, un cada vez menos sutil hilo conductor, parece unir al retribucionismo hipócrita de los panpenalistas, aquellos que creen que la única forma de resolver los problemas sociales es a través de golpes de derecho penal, con el paternalismo ingenuo de extraños abolicionistas. Digo extraños abolicionistas porque nuestros abolicionistas criollos son abolicionistas de las garantías, pero no de la privación de libertad. Y son abolicionistas que pululan también en nuestros países. No otro ha sido, y es este el punto de encuentro entre ambos, entre el paternalismo ingenuo y el retribucionismo hipócrita, que el rechazo a la consideración seria de los adolescentes como verdaderos sujetos de derecho. Y entonces lo que se ha dado es una profunda crisis de implementación resultado de la negativa a dotar de presupuestos y recursos humanos adecuados a la nueva institucionalidad de la responsabilidad penal juvenil, ha potenciado como consecuencia una profunda crisis de interpretación. Es obvio que a esta crisis de implementación han colaborado activamente sus diversos y heterogéneos detractores. Y me parece que lo que estamos asistiendo es a un pacto implícito entre la mano dura y el tutelarismo neomenorista que parece perfilarse en el horizonte de las soluciones, entre comillas, destinadas a salir de esta doble crisis. ¿Los sistemas de responsabilidad penal juvenil están en crisis? Sí. ¿Cómo salimos de esta crisis? Me parece que hay una peligrosa tendencia disfrazada de sordo consenso que involucra a toda la región de América Latina y que comienza a tomar forma. ¿Y cuál es? Entregar a los mayores de 16 años al sistema penal de adultos, a la par que consolidar la vuelta al más crudo tutelarismo discrecional de la crueldad bondadosa para los menores de 16 años. En otras palabras, este es el modelo del régimen penal de la minoridad que la dictadura argentina anudó en 1980 y que todavía después de 30 años de democracia nosotros no hemos podido desatar. Aquí yo quiero sintetizar un poco esto y decir lo siguiente. En todos los países de América Latina, el tema de la inseguridad aparece como el tema número 1 de preocupación social. Medido por encuestas de opinión, no hay encuestas de opinión que no coloque el tema de la inseguridad como el tema número 1 de preocupación social. Ahora, si uno, atendiendo a lo que dicen los medios de comunicación, mira una situación como la del Uruguay, pareciera que los menores de edad son los responsables exclusivos de la inseguridad. Resulta percibida, pero hasta aquí, no sé, es decir, hasta aquí llegan las coincidencias. Todos los países de América Latina tienen el tema de la inseguridad como el tema número 1 de preocupación social, pero hasta aquí llegan las semejanzas, mientras que en el Uruguay la inseguridad parece sobre todo, según la imagen que brindan los medios de comunicación, ser responsabilidad prácticamente exclusiva de los menores de edad. En la Argentina, del otro lado, yo creo que la Argentina y el Uruguay están en los extremos opuestos, la participación de los menores de edad en hechos delictivos no genera ninguna reacción social particular, ni mucho menos pedidos específicos de endurecimiento de las penas. Podría afirmarse que la alarma social en Argentina resulta indiferente a la edad de los autores de los hechos delictivos. En el medio, en todo el resto de los países de la región, la situación aparece mucho más cercana a la del Uruguay que la de la Argentina.
La respuesta a esta interrogante, ¿por qué en la Argentina la inseguridad no está vinculada a los menores de edad? Y me parece simple aunque no evidente. Las fuerzas objetivamente más regresivas de la región impulsan en América Latina en forma abierta o solapada la misma solución que la propuesta por la dictadura argentina a fines del siglo pasado en materia de régimen penal de menores. ¿Y cuál es? El régimen penal de la minoridad en la Argentina establece la relativa imputabilidad de los mayores de 16 años, relativa imputabilidad que de hecho es una imputabilidad plena, con excepción de los delitos de acción privada y de los delitos con penas inferiores a 2 años. En la Argentina el sistema establece que se da un tratamiento tutelar que tiene que tener una duración de al menos 1 año. Si este tratamiento tutelar da resultado, y cuando se trata de delitos graves cometidos por adolescentes pertenecientes a los sectores medios y altos, el tratamiento tutelar da siempre resultado, consiste en ir al psicólogo 2 veces y el juez lo entrega a los padres o responsables, pero cuando se trata de adolescentes pobres, el tratamiento tutelar, que consiste en la privación de libertad, nunca da resultado y lo juzgan como adultos por los delitos que cometió siendo menor de edad y la sentencia llega el día que cumple 18 años. Entonces, en el Uruguay, ayer fue derrotado un plebiscito por poco, por 6 puntos, 53 por no y 47 por el sí, que pretendía bajar la edad de la imputabilidad. Pero no pretendía bajar la edad de la imputabilidad en los términos que uno entiende bajar la edad de la imputabilidad, son imputables todos a partir de los 16 años. Pretendía bajar la edad de la imputabilidad exactamente en los términos que lo plantea el decreto de la dictadura argentina, dándole a los jueces la discrecionalidad de no utilizar la privación de libertad en determinados momentos. El debate actual en la materia, en prácticamente todos los países de la región, parece expresar como pocos esta doble crisis de implementación e interpretación a la que aludía anteriormente. El uso esquizofrénico y discrecional de los sistemas de responsabilidad penal juvenil, a veces criminalizando la pobreza y a veces tolerando violaciones gravísimas a la ley penal con respuestas insignificantes frente a delitos gravísimos, ha consolidado frente a la opinión pública de casi todos los países de la región una sensación de impunidad a la que ahora demagógicamente es imperioso ofrecer una respuesta inmediata e infructuosa. Queda claro entonces que mientras en todos los países de América Latina el tema de la inseguridad es el tema número 1 de preocupación social, en el Uruguay está vinculado exclusivamente, los medios de comunicación lo vinculan exclusivamente con los menores de edad, mientras que en la Argentina no aparece ningún vínculo. En el medio se encuentran todos los países de América Latina, obviamente mucho más cercanos al Uruguay que a la Argentina. ¿Por qué en la Argentina no aparece este vínculo? Porque la solución que propugnan las fuerzas más regresivas en América Latina es la situación argentina. En la Argentina nadie puede pedir una reforma peor porque esa reforma peor ya existe. En este contexto, y ya voy concluyendo, me animo a afirmar que la crisis de los sistemas de responsabilidad penal juvenil en América Latina constituyen un síntoma de la incapacidad de las posiciones progresistas, con y sin comillas, para elaborar políticas de seguridad que, para decirlo en pocas palabras, inviertan el modelo actual de seguridad ciudadana, por lo menos este es el modelo en países como la Argentina, caracterizado por una baja profesionalidad y escaso control político, y debemos sustituirlo por un modelo de alta profesionalidad y de altísimo control político. Sobre lo que no parece haber dudas es sobre el hecho que los defensores consecuentes de los derechos de la infancia parecen encontrarse ante una verdadera y sobre todo inevitable encrucijada. Nadie atraviesa un río a través de la mera invocación de los principios de la natación. Reducir las posiciones a subir en esta coyuntura, que es lo que le está pasando a un cierto sector progresista en América Latina, se agota en no a la baja edad de la imputabilidad. Entonces, reducir las posiciones en esta coyuntura, solo la negativa a la baja edad de la imputabilidad, pareciera de hecho y objetivamente una opción por la vuelta al tutelarismo menorista, más tradicional, a la par que se entregan en forma prácticamente irreversible a una parte de los adolescentes cubiertos por la Convención al derecho penal de los adultos.
A modo de conclusión, es obvio que no pretendo con este enfoque interpelar aquellas posiciones francamente reaccionarias que, considerando la política una forma de espectáculo, le proponen al ciudadano desprevenido la troca de votos por una tan vaga cuanto falsa sensación de seguridad. Por el contrario, pretendo interpelar a aquellos que desde posiciones sinceramente progresistas no consiguen elaborar respuestas serias que permitan romper el círculo vicioso de una hegemonía conservadora que encuentra en las grietas y vacíos de los sistemas de responsabilidad penal juvenil y no en su esencia el punto de apoyo de su ofensiva. Nosotros hemos aprendido, sobre todo en el Cono Sur, hemos aprendido dolorosamente, pero lo hemos aprendido, que los problemas de la democracia solamente se solucionan con más democracia. Ahora, todavía no hemos aprendido, a mi juicio, que los problemas de los sistemas de responsabilidad penal juvenil se solucionan con más y mejor responsabilidad penal juvenil y no con aventuras de baja de edad de la imputabilidad de un lado y vuelta al tutelarismo del otro. A mí no se me escapa el hecho de constituir, en general en América Latina, no en Costa Rica, esta posición que sustento una posición minoritaria, en medio del fuego cruzado entre el retribucionismo hipócrita y el paternalismo ingenuo. Tampoco se me escapa el hecho de que las posiciones meramente defensivas de una parte del progresismo latinoamericano parecen encontrar legitimidad en la opción del mal menor. Sin embargo, tampoco se me escapa, ¿sí?, una frase extraordinaria de Hannah Arendt cuando dice que aquellos que deciden en función del mal menor, luego de que deciden se olvidan que han optado por un mal. Y yo quisiera terminar diciendo que el único futuro sensato de los sistemas de responsabilidad penal juvenil en América Latina pasa por tomarse en serio el carácter revolucionariamente transformador de nuestras constituciones. Yo creo que no hay ninguna alternativa seria a la constitucionalización consecuente del derecho de la infancia. Al fin de cuentas, hay una frase, ¿sí?, con la cual yo quisiera terminar, y es una frase que pertenece, hasta hace poco tiempo yo no sabía de quién era, es una frase que pertenece a un político de provincia, ¿sí?, de los Estados Unidos, en un estado perdido de la década del 20, pero creo que esta frase merece recuperar un poco más sobre la historia de su autor, en esta insistencia mía de que tenemos que recuperar la constitucionalización del derecho de la infancia. Este político de provincia decía nada más pero nada menos que las constituciones son cadenas que los pueblos se echan encima en momentos de lucidez para no tener que suicidarse en momentos de locura. Muchísimas gracias.